Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos en esta sesión de pediatría de invitado al doctor Pablo Gallos Teta. Él es cirujano pediatra, egresado del Hospital Infantil de México, donde también hizo cirugía oncológica. Es adscrito actualmente del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Y además trabaja, bueno, es parte del grupo Unidad de Pediatría que está aquí en el Hospital Ángeles. Y bueno, pues tiene acceso a todo Grupo Ángeles y el español y demás. Entonces, pues, va a dar una plática hoy sobre tumores abdominales en pediatría, que creo que nos va a ser muy útil a todos los pediatras. Y pues adelante, Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, pues buenos días. Yo soy Pablo Galo. Como bien dijo Pedro, soy cirujano oncólogo pediatra, actualmente laborando en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y en la unidad de pediatría y en el Ángeles de Interlomas. Bueno, pues quiero agradecer al doctor Pedro por la invitación a dar esta plática es interesante y es importante conocer algunos aspectos de lo que son los tumores abdominales en pediatría. Para esta plática no tengo ningún conflicto de intereses. Y bueno, pues vamos a adentrarnos en el tema. Eh, bueno, pues como definición, un tumor abdominal es una neoplasia topográfica que incluye una variedad de lesiones que pueden ser tanto benignas como malignas y que se localizan dentro del abdomen o dentro de su cavidad pélvica. Para esto hay que conocer que hay una topografía para uno hacerse una idea de en dónde puede estar este tumor que está uno palpando, ¿no? Cuando uno está haciendo una palpación de abdomen, pues hay que solo conocer que hay epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, hay hipocondrios, flancos y fosas ilíacas. Y en cada sitio de estos tenemos que conocer que se alojan diferentes órganos cuyo tumor abdominal puede ser dependiente de este órgano, ¿no? Por ejemplo, en el hipocondrio derecho, pues sabemos que está el hígado, sabemos que en el hipocondrio izquierdo está el estómago, está el vaso, está el colon, el páncreas, también en el epigastrio, pues sabemos que está el estómago, también en el hipogastrio, pues vamos a encontrar todos los tumores de vejiga, útero, ovarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conocer esta situación de la topografía es importante y es importante para hacernos una idea de dónde pudiera estar este tumor que estamos palpando si es que encontramos un tumor, ¿no? Hay que conocer que hay diferentes compartimentos dentro del abdomen. Esto es un breve repaso de la anatomía, de lo que sabemos para una adecuada exploración o cuando encontramos un tumor de abdomen. Tenemos tres compartimentos, que es el peritoneal, el retroperitoneal y el espacio preperitoneal. En el peritoneal encontramos todos los tubo digestivo, mesenterio, epiplón, hígado, vaso, genitales internos, útero. El espacio retroperitoneal son riñones, páncreas, suprarrenales y ganglios simpáticos. Y espacios preperitoneales, la vejiga. Es importante esto porque lo voy a comentar más adelante, pero no es lo mismo palpar un tumor en un compartimento peritoneal que en uno retroperitoneal. La forma en la que se palpa y la forma en la que se puede a lo mejor movilizar un tumor palpándolo es diferente cuando está dentro del compartimento peritoneal que cuando está en el retroperitoneal, que a veces no son móviles, son más fijas, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto. Hay que entender que un tumor abdominal siempre es considerada o debe de considerarse como una urgencia. A mí siempre me gusta y siempre les digo que un tumor no es una situación que uno tiene que esperar, ni mucho menos. Es un tumor, siempre tiene que ser una urgencia para ese paciente, para ese niño, porque ni todo el crecimiento abdominal es debido a un tumor, ni todos los tumores dan crecimiento abdominal, ¿ok? Entonces, un tumor abdominal siempre debe considerarse maligno hasta que uno pueda demostrar lo contrario, ¿correcto? Bueno, generalidades, pues estos tumores abdominales generalmente
pues uno cómo los va a encontrar, ¿no? Pues para la exploración física cuando van al pediatra normalmente, o es un hallazgo incidental, en el cual muchos de los libros hablan de que es un hallazgo que cuando los bañan a los niños encuentran ahí un aumento en el volumen abdominal y esto llama la atención a los padres y deciden acudir a que lo revisen, ¿no? Generalmente son incidentales, muchos de ellos. Pero sí tenemos que saber que el 15% de los recién nacidos y el 50% de los lactantes y preescolares suelen tener suelen ser tumores malignos, por lo cual, pues, vuelvo a decirlo, es una urgencia, ¿no? En la epidemiología, esto es un poquito más encaminado a la epidemiología, hablando del cáncer como tal, es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y los 14 años de edad. Tenemos actualmente 5,000 a 6,000 casos nuevos por año y 65% se diagnostican en edades avanzadas, eh, eh, en estadios avanzados, perdón. Esto es muy importante y lo quiero recalcar porque muchos de estos tumores llegan en estadios avanzados y eso afecta tremendamente en la sobrevida global. Porque estos tumores pues no son considerados, los encuentran, los tratan como estreñimiento, no hay sospecha suficiente y esto pues hace que los lleguen en estadios avanzados, y pues eso afecta muchísimo la sobrevida en nuestro país. Y de acuerdo al tipo de neoplasia, de acuerdo a la Dirección General Adjunta de Epidemiología y Registro del Cáncer en Niños y Adolescentes, pues tenemos aquí una gráfica que vemos prácticamente los cánceres en el país. Más de la mitad son leucemias, pero en los demás podemos ver muchos que son de origen abdominal, como por ejemplo los linfomas abdominales, los tumores germinales, los tumores renales, los hepáticos, el neuroblastoma. Y en nuestro país, los principales 4 tumores abdominales, que varían de acuerdo a países, porque por ejemplo en Estados Unidos el neuroblastoma es más frecuente, pero en nuestro país no hemos visto eso. Es primero el tumor de Wilms, que es tumor renal, en segundo lugar el neuroblastoma, en tercer lugar tumores de células germinales y en cuarto lugar el hepatoblastoma en el hígado. Y bueno, pues siempre que tengamos un paciente con un tumor abdominal, tenemos que pensar, bueno, pues tengo un paciente de esta edad, ¿qué tumor a esta edad puede tener este niño, ¿no? Y en dónde lo estoy palpando, ¿no? Y para fines de esta plática lo quise dividir en menores de 12 meses y mayores de 12 meses, porque siento que si no, hablaría muy específico de cada tumor y ya sería meterme mucho a cada tumor, aunque al final de la plática voy a dar varios ejemplos de los principales y de cómo los encontramos. Pues estos tumores pueden encontrarse tanto benignos y malignos. Y bueno, pues en los niños menores de 12 meses, aquí puse retroperitoneales e intraperitoneales. En rojo les puse los tumores malignos, y en negro lo que podemos palpar como una masa, pero que no necesariamente es maligno. En los retroperitoneales, en menores de 12 meses, tenemos como benignos la hidronefrosis, que es el tumor abdominal en lactantes más frecuentemente palpable, ¿ok? Y no necesariamente es maligno. Pero también tenemos tumores malignos como el nefroma mesoblástico y el tumor de Wilms. El nefroma mesoblástico no siempre es maligno, pero tiene variedades de malignidad. Y extrarrenales, tenemos al neuroblastoma, al teratoma y tumores de partes blandas. Estos más o menos son los malignos que encontramos en esa zona. Intraperitoneales, tenemos como palpación, pues podemos palpar muchísimas cosas gastrointestinales. Podemos palpar un vólvulo, podemos palpar un quiste de mesenterio, de piplón, que estos generalmente se mueven bastante en el abdomen. En hígado, páncreas y vía biliar tenemos un hematoma, un hemangioma que se pudiera palpar, aunque raramente se palpan, más palpar una hepatomegalia. Pero, bueno, ya dentro de malignos en los intraperitoneales, los más frecuentes son en hígado, es el hepatoblastoma, o que una metástasis en hígado de algún otro tumor. Y en genitales, pues únicamente en benignos puse tumores benignos de ovario, hidrometrocolpos
y puse un tipo de tumor que es maligno, que es el rabdomiosarcoma de próstata. Luego avanzamos en los pacientes mayores de 12 meses, en los retroperitoneales. Pues vamos a tener también el tumor de Wilms, malignos de otros tumores malignos de riñón, como el sarcoma de células claras o carcinoma renal, infiltraciones de leucemia, linfoma, etcétera, ¿no? Extrarrenales, también puede existir neuroblastoma, carcinoma suprarrenal, sarcomas de tejidos blandos, germinales, etcétera. Intraperitoneales, tenemos el linfoma no Hodgkin en abdomen, más frecuentemente el Burkitt, adenocarcinomas de colon, el GIST, que es un gastrointestinal stroma tumor, en hígado, páncreas y vía biliar, pues, el hepatoblastoma, carcinoma hepatocelular, sarcoma hepático, y también tenemos que acordarnos las neoplasias pancreáticas, que son más infrecuentes, pero también están ahí, también las vemos, ¿no? En genitales, pues los germinales de ovario y neoplasias de testículo no descendido, que son extremadamente raras. Bueno, los tumores abdominales, aquí quise poner una de los principales y en qué edades más o menos las encontramos para también hacer esta sospecha cuando tengamos a un paciente con un tumor de abdomen. Pues el WIMS, la edad media de presentación son 36 meses. En mayores de 10 años o menores de 6 meses, la verdad es bastante raro encontrarlos, aunque yo hace como 6 meses operé una paciente de un tumor renal que tenía 14 años, ¿no? O sea, yo pensé que era un sarcoma, un carcinoma renal, pero no, tenía 14 años y terminó siendo tumor de Wilms, cosa extremadamente raro, pero es raro encontrarlos en pacientes mayores de 10 años, realmente es excepcional. El hepatoblastoma de los 4 meses más o menos a los 4 años, yo diría que un poquito también, hasta un poquito más, hasta los 6 años pudiéramos encontrar hepatoblastoma. Después de esa edad, de los 6 años, se iguala para hepatocarcinoma el número de casos. Los neuroblastomas, el 40% se diagnostica en el primer año de vida, pero el 90% se diagnostica en menores de 5 años, ¿no? Y en los germinales varía bastante según el tipo de germinal, porque generalmente están los de saco vitalíneo y los seminomas, esos varían en edad y te dan 2 distribuciones de edad, pero la edad media de presentación en general de los germinales son los 11, 12 años. Y bueno, los malignos, y nos vamos a enfocar un poco, son los linfomas no Hodgkin, como ya comenté, es el tipo Burkitt, que es el más frecuente en abdomen. El tumor de Wilms, neuroblastoma, los tumores hepáticos, los tumores germinales de ovario, el radiomiosarcoma, carcinomas suprarrenales y tumores gastrointestinales, que también son bastante raros. Siempre digo que hay banderas rojas en los tumores abdominales. Estas banderas rojas nos hablan de que hay cosas que están pasando en el cuerpo, aparte de nada más tener una masa abdominal, ¿no? Y cuando un paciente tiene alguna de estas banderas rojas y tiene una masa abdominal, pues podemos sospechar muchísimas cosas, ¿no? Pero también estas banderas rojas las tenemos que buscar, tenemos que saber que todas estas banderas rojas pueden ser acompañados de algo que está pasando por un tumor en abdomen, ¿no? Como estas banderas son palidez, fatiga, malestar general, fiebre, anorexia, manifestaciones hemorrágicas, vómitos, dolor de estreñimiento, hipertensión, dolores óseos, retención urinaria, manifestaciones dermatológicas, dificultad respiratoria, pubertad precoz y una compresión medular, ¿no? Pues todo esto son banderas rojas de cosas que causan los tumores en el abdomen. También como banderas rojas hay que saber que hay varios síndromes que se acompañan de tumores abdominales. Hay síndromes que como tal por padecerlos, pues siempre tenemos que estar en la búsqueda de un tumor en abdomen. O sea, aquí puse algunos de los más frecuentes, que sobre todo estos síndromes se asocian más a hepatoblastoma y a tumores renales, como el tumor de Wilms. El primero es el WAGR, que es Wilms, aniridia, alteraciones renales y genitales. Lenny-Drash, que es un pseudohermafroditismo, con alteraciones genitales más tumores
renales, la hemihipertrofia, y el B. Wiedemann, que tiene macroglosia y hernia umbilical, onfalocele, hemihipertrofia, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos síndromes siempre que están presentes, hay que constantemente estar tomando ultrasonidos de abdomen periódicos para buscar tumores en abdomen, ¿no? De hecho, el Wiedemann también puede presentar patoblastoma, y de hecho estos pacientes con Wiedemann pueden tener una elevación de la alfa-fetoproteína con respecto a los niños sanos, un poquito elevada. Y hay gráficas en las cuales los niños con Wiedemann pueden tener la alfa-fetoproteína más elevada sin necesidad de tener un tumor. Pero cuando tú tienes un paciente con Wiedemann, y me han llegado pacientes así, hay en la raza que, doctor, me lo mandan porque tiene una alfa-fetoproteína un poquito elevada. Yo sé que estos pacientes pues la pueden tener elevada sin necesidad de tener un tumor abdominal, pero de todas maneras hay que buscarlo siempre, ¿no? Siempre primero un ultrasonido y ver si tiene un tumor en hígado o en riñón. Bueno, las manifestaciones clínicas de estos tumores, pues hay específicas, hay inespecíficas, y hay síntomas de diseminación específicas: hematuria, hipertensión, sangrado de tubo digestivo, ictericia, oclusión, sangrado o masa vaginal, diarrea crónica, obstrucción mioclónico, que es una cosa que se llama síndrome de Kingsbury por neuroblastoma, pubertad precoz. En los inespecíficos, pues nada más tener una masa ahí que la estás palpando, una distensión abdominal, dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, estreñimiento, pérdida ponderal de peso, todo lo que son los síntomas B, que son inespecíficos, pero sabemos que pueden ser por un linfoma. Y los síntomas de diseminación, como el dolor óseo, adenomegalias, nódulos cutáneos, paraplegias o paraparesias, dificultades respiratorias, metástasis pulmonares, etcétera, ¿no? Entonces, para todo esto, siempre cuando tenemos un tumor abdominal, tenemos que hacer una exploración física minuciosa. Ya lo palpé, y si es necesario, ya palpé el abdomen y palpé algo que puede ser una masa, entonces puedo regresar a palpar o a literalmente encuerar al niño y ver exactamente todo, ¿no? Palpar ganglios, ver si tiene lesiones cutáneas, ver si tiene manchas café con leche que se puede asociar a otro tipo de tumores. Y en esta situación buscas mucho más y vas más allá, ¿no? A lo mejor es una exploración normal, pediátrica, en la cual en la palpación ahí te das cuenta de algo más, ahí decides reexplorar al paciente, ahí sí ya explorarlo por completo y ver exactamente todo lo que tiene, ¿no? Y bueno, en la exploración física, pues nada más en abdomen y pelvis, pues vamos como lo comenté anteriormente, de acuerdo a la anatomía, de marcar la localización topográfica, este tumor cruza o no cruza la línea media, dónde lo estoy palpando en el abdomen, la consistencia de es blanda, es dura, está pétrea, si está fijo o si lo puedo mover, si tiene el niño ascitis o no, la extensión, el tamaño, la movilidad, si tiene dolor o no dolor a la palpación. Por ejemplo, muchos tumores de ovarios no duelen, y literalmente hay tumores que abarcan toda la cavidad abdominal y no duelen. Pero hay tumores de ovario más pequeños que tuercen un poquito el ovario y causan dolores intermitentes, ¿no? Entonces hay que saber esto. Generalmente hay tumores que pueden llegar a doler y tumores que no. ¿Ok? Y bueno, en la exploración física la manera en la que la hago, la manera en la que aprendí, la manera en la que me gusta hacerla es en cuadrantes. Y yo generalmente voy del cuadrante inferior izquierdo al cuadrante inferior derecho en forma de un cuadro, y así hago mi palpación de abdomen siempre, en todas las circunstancias, a menos de que me digan tengo dolor o tengo un tumor en tal, empiezo a palpar primero el tumor y luego palpo el resto del abdomen. Pero si no es así, voy en forma circular, cuadrante inferior izquierdo, subo al cuadrante superior izquierdo, al cuadrante superior derecho y acabo en el cuadrante inferior derecho. En círculo hago una palpación manual y bimanual de todo el abdomen, y de esta forma bimanual meto la mano a la espalda y comprimo hacia arriba, y puedo meter mejor la mano derecha para palpar si tiene algo el paciente.
Bueno, pues aquí vemos ejemplos de cómo llegan pacientes, ¿no? Y esta foto es una paciente que operé, en la cual, ¿qué puedes ver en esta foto, no? Y suena así que diga, pues desviste al paciente. Bueno, ya ahí ya le palpé una masa abdominal móvil, ¿no? Muy grande. Entonces descubro a la paciente y tiene abundante vello púbico, una paciente de 12 años. Entonces tiene una masa móvil en el abdomen grande. Entonces yo digo, bueno, nada más por la exploración física, tiene desarrollo mamario importante, tiene el vello púbico muy desarrollado, un poquito más en el Tanner para la edad. Bueno, pues yo digo, tiene una masa abdominal móvil, puede ser un tumor de ovario y un tumor hormonalmente activo, ¿no? Ya todo lo que puedo yo agarrar en esta paciente, pues es mucho, sin necesidad de tomarle estudios de imagen, estudios de laboratorio. Ya nada más con esto, en la exploración, en mi consulta de primera vez, yo puedo decir, ¿sabes qué? Creo que tiene esto. Y si yo hago una idea en mi cabeza de esto, pues sé qué pedir y sé exactamente qué buscar, ¿no? Aquí les puse una palpación de abdomen y miren, es una masa móvil. Esto es tal cual un tumor de Ese es el ovario primer y indicio de que así es de se mueven ovario, los ¿eh? tumores de ovario. Es un tumor que es muy móvil, ¿no? Y son tumores peritoneales, ¿sí? Porque si esto estuviera en el retroperitoneal no lo pudieras mover, pero las masas del abdomen dependientes de ovario, que generalmente son las niñas que llegan con masas grandes de abdomen en edades prepuberales o puberales, adolescentes jóvenes, adultos jóvenes, generalmente llegan con masas así. Y pues como todo en los adolescentes, ¿no? Pues se dan cuenta que algo está creciendo, no dicen nada, la mamá piensa que a lo mejor está poniéndose un poquito más gordita y llegan con tumores muy grandes, ¿no? Y bueno, ¿qué buscar o qué? Voy repitiendo un poco lo mismo, pero no siempre es el tumor abdominal todo lo que tenemos que ver en un paciente que lo presenta, ¿no? Tenemos que buscar muchas cosas. Tenemos que ver si ese tumor es móvil, es fijo, en dónde está. Tenemos que buscar otras cosas como si hay ginecomastia o no, si hay hirsutismo. Por ejemplo, en el tumor de Williams aquí puse una imagen de un testículo y varicocele, ¿no? Paciente menor de 6 años que tenga un varicocele es un tumor en el retroperitoneo, hasta no demostrar lo contrario. Entonces lo tenemos que tratar como tal. Un paciente que tú le palpaste el abdomen, medio no sentiste mucho, pero llegas, paciente de 5 años, le palpaste el abdomen, no sentiste mucho, pero le encuentras un varicocele, le vuelves a palpar el abdomen y estás obligado a tomar un ultrasonido. Sabemos que no es común tener un varicocele a esa edad. Entonces, hay que buscar. Estudios de laboratorio, ya tenemos el tumor de abdominal, pues vamos a tomarle prácticamente, pues no quiero decir todo, pero vamos a tomarle todos los laboratorios que nos pueden ayudar a extender un poquito más nuestra visión para tratar de encontrar qué tipo de tumor tiene, ¿no? Biometría hemática, química sanguínea, prueba de función hepática, prueba de función renal, examen general de orina, tiempos de coagulación, siempre en sospecha de tumores germinales, ya sean germinales extragonadales, retroperitoneales o gonadales en ovarios. Siempre pedir beta-gonadotropina coriónica y alfa-fetoproteína en los niños, porque por ejemplo, en los tumores de ovario en los adultos, pues tenemos otro tipo de marcadores que yo usualmente a veces también pido, el CA 125, el antígeno carcinoembrionario, pero los más importantes, la beta-gonadotropina y la alfa-fetoproteína. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes con tumores de ovario, generalmente el 90% en la edad pediátrica son germinales, ¿sale? Nos van a elevar algunos de estos marcadores. También mucho depende de la sospecha. Pongo aquí catecolaminas cuando uno sospecha en un paciente con un neuroblastoma, ¿no? Y así sucesivamente, de acuerdo a la sospecha, pues también tenemos diferentes. Pero sí quería poner unos marcadores encaminados al tipo de tumor que estemos sospechando. Y estudios de imagen, pues, ¿qué pedir? Ya le tomé, ya le palpé el tumor de abdomen y uno diría, como dirían en los libros, ¿no? Pues siempre vas de menos a más. Y muchas veces dices, bueno, pues una placa de abdomen es lo primero que voy a tomar.
No quiero decir que esté mal tomar la radiografía de abdomen, para nada, es el estudio que nos ayuda muchísimo, nos delimita en dónde pudiera estar una área de radiolucidez, en donde pudiera estar este tumor, pero tampoco te da tanta información como te lo pudieran dar otros estudios, ¿no? Yo generalmente yo en lo personal pido a veces ultrasonido antes de pedir radiografía de abdomen y pudiera ser a lo mejor hasta a veces criticado, pero yo a veces cuando palpo un tumor de abdomen hago una sospecha en mi cabeza y digo, esto puede ser esto. Y cuando quiero ver, por ejemplo, uno me diría, pues es que hay esa placa de abdomen, pues también ves el tórax, si pudieras ver, pues sí, sí, sí ves otras cosas, ¿no? Pero pues si yo sé que es un tumor y me imagino qué tipo de tumor puede ser, eventualmente voy a llegar a pedirle todos los estudios, que también voy a ver el tórax y también voy a ver la pelvis y también voy a ver todo el resto del abdomen en un estudio que es un poquito más, calificado para esto. Ahora, estoy palpando estreñimiento y estoy palpando algo en la fosa ilíaca izquierda y puede ser fecalomas, bueno, pues sí, una radiografía de abdomen puede ser una buena opción. Pero como tal, un tumor grande, palpable, pues yo pido ultrasonido con Doppler, y luego me sigo y pido tomografía y valoro qué tipo de estudio necesita este paciente, ¿no? Entonces pido ultrasonido, aquí puse dos diferentes. Este es un ultrasonido Doppler de un tumor renal, por ejemplo, de un paciente que se le palpa una masa fija en el flanco, en el flanco derecho. Y bueno, pues en este tipo de situaciones, el ultrasonido, algo que tenemos que saber del ultrasonido es que nos va a dar una cosa muy importante que a mí me gusta decir, que es la órgano-dependencia. Y la órgano-dependencia en un tumor abdominal, el ultrasonido nos las va a dar muy bien lo que te van a reportar es, este paciente tiene un tumor y este tumor depende de este órgano. Eso es lo más importante para mí que hay en el ultrasonido, la organodependencia. Este tumor es dependiente del riñón, del hígado, del páncreas, de lo que tú quieras, ¿no? Es un quiste de Piprón, ¿no? O de donde tú lo quieras ver, ¿no? Pero la organodependencia es muy importante. Por ejemplo, aquí pues un tumor renal, también el ultrasonido nos va a aventar muchas cosas, como, oye, este tiene un tumor renal y tiene un trombo en la vena cava, ¿no? Eso nos los va a dar el ultrasonido Doppler. Muy valioso en tumores abdominales, muy, muy valioso. Y ya que conocemos la organodependencia y el estado, si hay trombo o no hay trombo en diferentes tipos de tumores malignos, pues vamos a pedir, obviamente, una tomografía, que es la misma tomografía del mismo paciente, que es un paciente que operé de un tumor de Wilms. Y aquí vemos un tumor renal derecho del polo superior, que ahí muchos ahí dirían, pues es que también se ve que como que está en el hígado. No, si tú sigues esos cortes, vas a ver, esos cortes tomográficos, vas a ver una línea que delimite el hígado del riñón. Muchas veces los tumores renales derechos se meten un poquito al hígado y pudieran hacer una imagen que pareciera que es un tumor también dependiente del hígado, pero no es así, ¿no? Hay que ver bien ese riñón y ver que viene de ahí, ¿no? Del polo superior. Y bueno, pues en la tomografía, ¿qué vamos a pedir con una tomografía siempre que tenemos un tumor de abdomen y que uno sospeche de malignidad, que es lo que tiene que uno hacer? No la vas a pedir nada más, dame una tomografía de abdomen, ¿no? Vas a pedir una tomografía de tórax, abdomen, pelvis, siempre, 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 simple y contrastada. Si sospechas hígado, le haces 4 fases, hasta fase portal, reconstrucción, todo para que tú tengas toda la información para tomar decisiones. Y pues lo mismo que digo, ¿no? Ya tengo un tumor de abdomen, pero le tomé el tórax también y ahí tiene un par de lesiones metastásicas, ¿no? Entonces, siempre hay que sospecharlas, ¿no? Siempre hay que pensar mal, pensar en tomar el estudio de extensión, porque muchas veces lo que pasa es que encuentran tumores de abdomen y es muy frecuente encontrar que esto esté pasando, que uno encuentra un tumor de abdomen y le piden tomografía de abdomen y llegan conmigo, traen un tumor, digamos, traen un tumor renal, pero no le hicieron extensión al tórax. Entonces, hasta para la estadificación de ese tumor, le voy a volver a tener que tomar otra tomografía, ¿no? Entonces, lo vas a radiar más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
pues siempre pídela desde un inicio, cuando sospeches de malignidad, pide lo que necesites para que no estés pide y pide y pide y estés radiando al paciente varias veces, ¿no? Entonces pides tórax, abdomen, pelvis y haces una buena, buena visualización de esa tomografía para ver, tiene tumor, aquí está, tiene metástasis, están aquí, digamos, por ejemplo, ovario, pues, tiene el tumor de ovario, pero aparte tiene un tumor retroperitoneal, ¿no? Entonces, mi comportamiento va a ser distinto quirúrgicamente hablando, desde el punto de vista de la quimioterapia, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí nada es un ejemplo muy sencillo, pues tomamos un ultrasonido, vemos un órgano de dependencia del ovario, y aquí vemos que tiene calcificaciones, es heterogéneo, tomamos un ATAC y es un teratoma, ¿no? Es un ejemplo muy burdo de lo que estoy diciendo, ¿no? Todo correlaciona, pero me va a dar más información de esa tomografía. Y bueno, el PET sí se usa muchísimo en tumores. Lo quise poner porque no, porque o sea, no siempre se pide de primera instancia, pero se puede pedir. Y yo en los casos en los que normalmente pido un PET es para el seguimiento de los pacientes, o útil en aquellos sin evidencia de tumor por tomografía, pero que, por ejemplo, un germinal que todavía tenga los marcadores positivos. Y bueno, cuando pedimos un PET hay que saber que en los sitios donde marca, porque muchas veces marcan áreas de inflamación y no necesariamente es tumor, cuando el SV max es mayor a 2.5, creas una sospecha de que algo está marcando que puede ser tumor, ¿ok? Y un SV max más de 3 es altamente sugestivo de que hay un proceso neoplásico, ¿no? Aquí puse un ejemplo de un tumor de ovario que operé y posteriormente le hice el PET y marca ahí en retroperitoneo varias lesioncitas con SV max mayor a 3, ¿no? Entonces yo sé que como ya le dieron quimioterapia y no resolvieron esas lesiones, yo sé que tengo que hacer una linfadenectomía retroperitoneal, ¿no? Tengo que volver a operar a ese paciente y hacerle un vaciamiento ganglionar del retroperitoneo, sobre todo en las lesiones que están marcadas ahí. Bueno, ya continuando un poquito, eh, pues pongo algunos casos. Eh, que son casos como llegan a verlos, como los llegamos a ver, y es solo un poquito de cómo nos llegan estos casos, cómo creamos una sospecha, y vamos a hablar un poquito de cada tumor, de los más frecuentes que vemos en el abdomen, que es probablemente de lo que lo pudieran llegar a ver, y cómo lo vamos a sospechar, ¿no? Entonces aquí en el primer caso, pues puse un masculino de 1 mes que presenta lesiones cutáneas, más como blueberry muffin, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Elevadas de 2 a 5 milímetros de diámetro y un color rojizo azulado, ¿no? La mamá lo lleva a un dermatólogo y el dermatólogo realiza una biopsia de esta lesión azulada y reporta tumor maligno de células redondas, azules y pequeñas, ¿no? Que pues para los que somos oncólogos sabemos qué significa esto, pues nos habla de un tumor maligno y creamos una sospecha, a lo mejor a este paciente pues no le palpamos un gran tumor, a lo mejor la palpación de abdomen, podemos encontrar un poquito de hepatomegalia, podemos a lo mejor ver un abdomen un poquito globoso, pero no necesariamente un tumor muy palpable en el abdomen, pero tomamos una tomografía y vemos este tumor, ¿no? Y este tumor lo encontramos en la glándula suprarrenal derecha. Y pues, ¿qué vamos a sospechar? Pues esto es algo que pues es un neuroblastoma, ¿no? Por la edad, es una estadificación que la dejamos en 4S, y el tratamiento es una adrenalectomía derecha, y muchas veces se puede vigilar a este paciente, ¿no? El neuroblastoma, ya adentrándonos en el tema, puso un esquema al lado derecho, en el cual son todos los sitios donde podemos encontrar este neuroblastoma, que es cervical, el 1%, en el tórax posterior, en los no germinales, en los no Hodgkin, generalmente en los de células T, 20%, retroperitoneales, me estoy confundiendo, perdón. No, 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 no,
En cervical 1%, 20% torácico, pero no es linfoma, perdón. Este, Retroperitoneal es el 25% y en algo que se llama órgano de Zucker-Kandl, que es pélvico, en el 4%. Es el tumor sólido extracraneal más frecuente, es en Estados Unidos, en México no es el más frecuente un poquito el WIMS. 90% se diagnostican en menores de 5 años. El espectro del neuroblastoma es interesante porque hay tres variedades de esto, cómo madura este tipo de tumor. Puede ser muy agresivo en pacientes pequeños y luego este tumor puede irse haciendo no maligno, puede perder su malignidad madurando y va a ser puede madurar a ganglio, o sea, de neuroblastoma maligno a ganglio neuroblastoma y a ganglioneuroma. Entonces, por eso muchas veces encontramos un ganglioneuroma en un niño de 13 años suprarrenal, que nunca le hizo malignidad, nunca se dieron cuenta y tuvo su neuroblastoma que maduró a un ganglioneuroma y no necesitó ni siquiera que se quite. El tema de los ganglioneuromas es un tema muy controvertido que ya eso abarcaría en otra plática, digamos, pero el ganglioneuroma hay quienes piensan que se debe quitar, hay quienes lo vigilan. Yo soy de la idea de que hay que quitarlos porque estos pueden tener células de malignidad que en algún punto de la vida pudieran positivizarse y hacer un problema, ¿no? Pero bueno, eso es para otras cosas. Estos pueden causar síndromes paraneoplásicos como el Horner, el síndrome de Kingsburg, que es algo que se llama opsoclono mioclono, con un opsoclonos que hacen por, por, un, por un tema autoinmune, el síndrome de Pepper, que es infiltración hepática, los ojos de mapache, que se llama síndrome de Hutchinson, blueberry muffin, como en la foto que vimos, también pueden tener compresión medular y diarrea secretoria. Siempre hay que pedir las catecolaminas séricas en orina, que se elevan en el 95%, casi en todos se elevan. Y hay que pedir, si tenemos a la mano marcadores genéticos como la amplificación del NMIC, porque ante su positividad, nos va a hablar de que es un tumor que va a responder menos a quimioterapia y que va a ser por ende más agresivo, ¿no? Y bueno, pues generalmente en histopatología son pseudorosetas de Horner-Wright, lo más que vamos a encontrar, aparte de las células pequeñas, redondas y azules. Como cirujano, estoy hablando yo desde el punto de vista quirúrgico y que sé que no es tanto de la plática de un tumor abdominal, pero nosotros los neuroblastomas tenemos ya una clasificación que nos sirve muchísimo, que es una clasificación por imagen para ver qué vamos a hacer, a quién vamos a operar o a quién vamos a darle quimioterapia antes de operarlo. Existen, en el lado derecho van a ver una tablita que dice estadio L1, L2, M y MS, y con eso tomamos la decisión. El tumor L1 es un tumor localizado sin factores de riesgo por imagen. El L2 es un tumor loco-regional con factores de riesgo por imagen. ¿Y a qué me refiero factores de riesgo por imagen? Por ejemplo, en toracoabdominal, es un tumor que probablemente esté encasillando la vena cava, ¿no? O la esté desplazando, o esté completamente encarcelándola, ¿no? Entonces es un tumor que yo probablemente si quito, pues voy a abrir la vena cava y va a ser un sangradero tremendo, y va a poner en riesgo al paciente, ¿no? Entonces son muchas de las cosas de dónde se encuentra este tumor y los factores de riesgo por imagen que me van a hacer a mí tomar una decisión como cirujano. ¿Sabes qué? Vamos a darle de 4 a 6 cursos de quimioterapia y le vuelvo a tomar una tomografía y voy a tomar la decisión ya a ver si ese tumor soltó un poquito los vasos y en esa cirugía es más seguro que yo lo pueda quitar, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo por imagen es algo relativamente nuevo desde el punto de vista quirúrgico de cuáles pacientes yo como cirujano voy a entrar a operar nada más con el diagnóstico por imagen o este es un tumor que no puedo operar porque tiene factores de riesgo por imagen y le voy a dar quimioterapia. Aquí abajo vemos un tumor suprarrenal que quité y ese es el tipo de incisión que usé, que es algo que se llama incisión tóraco-abdominal, que abrimos tórax y abdomen. Esto me permite ver los vasos grandes desde el tórax hacia abajo.
para resecar ese tumor de manera más segura. Pues caso clínico número 2, masculino de 5 años de edad, a quien se le realizó cirugía por varicocele izquierdo hace un mes. Y acude ahorita a tu consulta por una cefalea de difícil control, donde ya se le dieron varios medicamentos y el niño sigue diciendo que le duele mucho la cabeza. A la exploración física, pues con una hipertensión franca. Y en la exploración física, pues, ¿qué encontramos? Ya con este antecedente que les dije del varicocele, bueno, pues hay que palpar bien ese abdomen, ¿no? Encontramos una masa en cuadrante superior izquierdo que se encuentra fija, ¿no? Es una masa no móvil, fija, generalmente no es dolorosa. Pues tomamos una tomografía y encontramos esto, ¿no? Pues a qué nos referimos, un tumor de Wilms estadio 3. El tratamiento nefroureterectomía radical izquierda más quimioterapia y radioterapia. Bueno, pues vamos a hablar del tumor de Wilms. En México, el tumor renal, el tumor más abdominal más frecuente, por supuesto, el renal más frecuente, pico de incidencia de los 2 a los 5 años, aunque como comento, yo he operado mucho más grandes, es rarísimo, más de 10 años, pero también existen, ¿no? Síndromes genéticos que ya había comentado, el WAGR, Wilms aniridia, alteraciones renales y genitourinarias, y el Beckwith-Wiedemann, también muy frecuente para Wilms. Generalmente el tumor de Wilms, la mayoría de los tumores de Wilms va a ser una masa abdominal como único síntoma, pero también podemos tener muchísimos otros síntomas, dolor, hematuria, hipertensión arterial, entonces varicocele. Entonces hay que buscar más allá, ¿no? El estadio, bueno, pues era un estadio 3. El estadio 1, limitado a riñón, ¿no? La resección fue completa. 2, extensión fuera de la cápsula, extensión vascular, extensión al seno renal y una ruptura que se pudo contener, ¿no? Hay rupturas que se pueden contener, unas que se riegan por completo. 3, tumor residual, ganglios positivos, ruptura al peritoneo, que se te rompió el tumor y se diseminó al abdomen, implantes retroperitoneales, o que a ese niño le hayan hecho una biopsia, un tumor de renal. Si tú lo biopsias, le cambias el estadio. Entonces muchas veces se prefiere no hacer biopsia porque tú al biopsiar un tumor renal, le estás cambiando el estadio a ese paciente. Entonces hay que fijarnos bien, ya eso ya es tarea mía y de los cirujanos oncólogos, a qué pacientes tengo que yo biopsiar o a qué pacientes no tengo que biopsiar. Estadio 4, diseminación hematógena con metástasis a distancia y 5 tumores bilaterales. Aquí, bueno, pues el tratamiento, cirugía y quimioterapia en todos los casos, aunque hay artículos y hay literatura que habla de los tipo 1, que ya no les están dando quimioterapia y tienen muy buena supervivencia cuando están muy contenidos con una resección completa. ¿A quiénes le vamos a dar radioterapia? A los estadio 3, 10 días después de la cirugía, y en pulmón cuando hay metástasis que no hayan respondido a la quimioterapia. La sobrevida es bastante buena. Caso número 3, lactante femenino de 10 meses de edad que acude por aumento de volumen y perímetro abdominal, nada más. Le han prescrito antiparasitarios sin mejoría. Y bueno, no se ve tanto en esta imagen, pero tiene un aumento en epigastrio y en cuadrante superior izquierdo, que pues si ven bien la imagen, pues sí se ve aumentado, ¿no? Pues tomamos una tomografía y encontramos que un tumor dependiente de hígado, esto por la edad del paciente, y una alfa-fetoproteína de 450,000 nanogramos de decilitro, pues sabemos perfectamente que estamos hablando de un hepatoblastoma. Antes todos los hepatoblastomas se biopsiaban, antes. Ya en la actualidad, si tenemos una imagen como esta, tenemos una exploración de un paciente como esta, en un grupo de edad que va para un tumor del cual les digo, que es un hepatoblastoma, pues muchos ya no los biopsiamos, ¿no? Vamos a hacer una tomografía, vamos a evaluar si a ese paciente le podemos hacer una hepatectomía segura, y si se puede hacer, se hace de primera instancia, y si no, le damos quimioterapia 4 ciclos. En este caso se le dieron 4 ciclos
de quimioterapia CDDP y bajó la alfa-fetoproteína a 1500. En ese momento tomamos una nueva tomografía y decidimos hacer una paquetoma izquierda. Y bueno, pues hablando del hepatoblastoma, pues es el tumor hepático más frecuente, ¿sí? En lactantes y preescolares, 80% lo vemos en menores de 3 años. Pico de incidencia, 18 meses. El tumor es una masa abdominal indolora, pero yo siempre que hay un hepatoblastoma o llega un tumor hepático al hospital, lo palpo yo, lo palpo cuando quiero hacer algo de escoleta y enseñarle a los residentes, etcétera. Y luego le pongo un letrero a la cama del paciente de este tamaño que diga no palpar el abdomen. No se vuelve a palpar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas rupturas tumorales en hepatoblastomas grandes y muchas veces palpan al paciente, pero en el turno de la tarde ya lo volvieron a palpar los residentes para seguir haciendo escuela y luego en la noche otra vez lo vuelven a palpar porque a lo mejor el niño dijo que le dolía y en la mañana otra vez y de repente, ¡pum!, el niño está en estado de choque hipovolémico y entramos de urgencia por una ruptura tumoral que la mortalidad es muy elevada. ¿Sale? Bueno, pues estos tumores siempre que los sospechamos con una masa en cuadrante superior, ya sea en todo el epigastrio y toda la zona alta del abdomen, sospechamos eso y vamos a pedir estudios de imagen y siempre pedir alfa-fetoproteína porque el hepatoblastoma casi siempre la eleva. Bueno, el hepatoblastoma ya por estudio de imagen lo vamos a diferenciar en pretext. Eso es una estadificación que hacemos nosotros los cirujanos, que dividimos el hígado prácticamente en 4 sectores. Pretext 1 abarca un sector, 3 libres. Pretext 2 abarca 2 sectores, 2 sectores libres. 3 sectores, un sector libre. Y 4 abarca todos los sectores hepáticos. Con esto, yo como cirujano tomo una decisión quirúrgica. El pretext también tiene algo que no siempre se menciona. Hay que hacer todas las letritas que vemos del lado derecho, si hay afección al caudado, si hay enfermedad extraabdominal, focalidad, ganglios, metástasis, ruptura, trombo en la vena hepática o trombo en la vena porta. Entonces, a mí me gusta esta estadificación. Yo uso mucho el Children's Oncology Group. Yo voy un poquito más hacia lo que escriben en cáncer los americanos. Tomo muchas decisiones basadas en estas. A mí lo que más me gusta, más que la CIOP, que es europea, que también la usamos mucho, pero yo a veces, dependiendo del tipo de tumor, me baso mucho en estos, son los estadios. Resección, bueno, también nos habla de la estadificación quirúrgica de Evans, nos habla también de sobrevida, ¿no? En el estadio 1, pues buena sobrevida, 1 y 2, buena sobrevida, pero en 3 ya se va bajando la sobrevida y en el 4 ya baja bastante, hasta el 37%. Bueno, aquí es resección inicial, aquí vemos la incisión que se hace, que es una incisión de Mercedes-Benz. Se le da resección inicial y quimioterapia. Quimioterapia también puede ser quimioterapia neoadyuvante, resección y quimioterapia adyuvante. Puede ser quimioterapia neoadyuvante, quimioterapia con embolización, resección diferida y luego quimioterapia hasta llegar al trasplante hepático, ¿no? Que no son tan frecuentes, pero sí se han trasplantado en el infantil de México. Creo que van como 3 casos de trasplante hepático por hepatoblastoma. Y bueno, caso número 3, pues tenemos una pacientita de 13 años de edad con un aumento de volumen abdominal de 4 meses de evolución. Único síntoma, el estreñimiento ocasional, y refería que por momentos tenía dolor abdominal intenso, pero que de repente se le quitaba en el hipogastrio. La niña decidió pues no decir mucho y así nos llega, ¿no? Una exploración abdominal de una masa que es móvil, como ya les comenté. Le tomamos estudios de imagen y encontramos esto, ¿no? Vean hacia abajo, se ve abajo la vejiga y arriba vemos un tumor, ¿no? Pues este es un tumor general mixto. Siempre hay que pedir, como digo, laboratorios. En sospechas de tumores germinales, siempre alfa-fetoproteína y beta-gonadotropina, los mixtos nos las van a elevar. Este fue un mixto, estadio 1, el tratamiento salpingo-forectomía izquierda más rutina de ovario. La rutina de ovario, lo único que tenemos que hacer distinto es tomar epiplón como biopsia, tomar líquido peritoneal para ver si hay diseminación, tomar peritoneo de ambas correderas y ambos semidiafragmas. Es lo que yo llamo
la rutina y una palpación de ambos retroperitoneos, una palpación manual, y en caso de palpar ganglios mayores a 2 centímetros, tengo que abrir el retroperitoneo y retirarlos. La clasificación histológica, esto nada más lo pongo porque para mí es importantísimo, porque en pediatría, a diferencia de tumores de adultos, los tumores de adultos generalmente todos los niños pueden tener todos los tipos de tumores, eso ya se ha visto y se ha descrito y hay literatura al respecto, pero el 90% de la población pediátrica va a tener tumores germinales. En los adultos también lo más frecuente son tumores del epitelio superficial, también hay de cordones sexuales y tumores metastáticos. Pero nosotros lo más que vemos en malignidad son de células germinales. Los marcadores que siempre hay que pedir, sea 125 la alfa-fetoproteína y beta-gonadotropina clorúnica. Vemos como aquí en la parte donde dice células germinales, veamos como casi todos elevan este tipo de marcadores. La estratificación en adultos se usa muchísimo de FIGO. En niños usamos un poquito la de Oncology Group para toma de decisiones. Y pues bueno, aquí fue una resección facial, aquí vemos una torsión con un tumor de ovario, esta imagen lo mostramos, es un tumor abdominal dependiente de ovario que le causó una torsión. Cuando hay un tumor de ovario mayor a 5 centímetros, generalmente estos tumores pueden meter un poquito el ovario y esos son los tumores que se pueden torcer. En menores de 5 centímetros, generalmente no causan torsión y a menos de que por imagen sean heterogéneos o complejos y marcadores los podemos vigilar. Pero en un tumor menor de 5 centímetros tiene marcadores negativos y no se ve heterogéneo ni es complejo por imagen, lo podemos vigilar. En este caso, obviamente, pues, como que no se puede vigilar, pues, tomamos marcadores, estudios de imagen, ¿no? Hacemos la rutina de ovario también. Y bueno, pues esta es una mural que está ahí en el Centro Médico de la Raza, es de Rivera y es un mural que a mí me parece increíble, que veo todos los días que paso ahí, que se puede ver la medicina prehispánica al lado derecho, y vemos, si uno lo viera y se acercara, ves muchísimos detalles de muchísimos procedimientos que se hacían en la medicina prehispánica. Luego en medio vemos un tótem con medicina herbolaria de esa época, y ya hacia el lado izquierdo vemos la medicina más nueva o actual, y vemos muchísimas cosas de cómo se formó el IMSS en la parte de arriba, y vemos muchos personajes de historia y procedimientos y tecnología actual, y es una maravilla verlo. Pues muchas gracias por haberme invitado, y dejo un espacio pequeño para preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias. Buenísima, muy buena plática, Pablo, muchas gracias. Yo sí tengo un par de preguntas. Digo, no sé si alguien quiera preguntar algo antes. Bueno, si no, ahorita en lo que le piensan, tengo un par de preguntas. La primera es que mencionaste en algún momento, pues, algunos síndromes con los que hay que estar pendientes porque pueden desarrollar tumores abdominales, como el Beckwith-Wiedemann y así. Totalmente. Pero hay o sea, una cosa que me llamó mucho la atención es la hernia umbilical. O sea, eso es sumamente frecuente. O sea, vemos niños con hernia umbilical a cada rato. Entonces, no sé qué tanto, digo, evidentemente no es como para estarle diciendo a los papás, bueno, vamos a vigilar que puede hacer un tumor, pero sí, ¿cómo le hacemos para vigilar eso? ¿Qué tanto tenemos que estar pendientes cuando tuvimos un Claro, paciente con hernia umbilical que incluso se operó así? en general, en hernias umbilicales, para empezar, las hernias umbilicales antes se operaban en niños muy chiquitos, en niños de hasta de 1 año, una hernia grande. Pero ya sabemos en la actualidad que las hernias umbilicales realmente son pequeñas. A los, a los 5 años de vida, esa hernia umbilical, el 95% van a estar cerradas por sí solas. Y es extraordinario, ya estoy hablando un poquito de cirugía pediátrica,
Es extraordinario que una hernia umbilical este, tenga un encarceramiento, quizás salga una de intestino, eso es anecdótico. O sea, entonces sabemos que las hernias umbilicales por sí solas, este, es muy raro que tengas una herniación de algo y los puedes vigilar sin ningún problema. No, a lo que me Ahora, refiero es, a lo que me refiero es que, o sea, porque lo voy a mencionas lo, como sí, factor de riesgo para tumor. voy a lo siguiente. Si tú Ajá. tienes una hernia umbilical y no tienes un síndrome en el paciente, no tienes por qué preocuparte absolutamente de nada de Mm, un tumor abdominal. Entonces, si es únicamente una hernia umbilical, cero preocupaciones, haces el tratamiento de la hernia umbilical y no hay preocupaciones de tumor. Ahora, tienes una hernia umbilical muy grande o tienes un onfalocele, pero aparte tienes un paciente con hemipertrofia y macroglosia, dices, bueno, pues este puede tener Wiedemann, bueno, pues ahí ya tú lo mandas a un genetista y ya sea tú o el genetista le vas a estar tomando un ultrasonido abdominal y marcadores tumorales cada 6 meses, ¿no? Al principio. ujú. Y ya cuando el niño crezca más, a lo mejor lo haces cada año. Pero siempre cuando hay un síndrome asociado ya, un evento sintomático. Si tienes la hernia umbilical por sí sola, no tienes ningún problema, ningún Ok, riesgo de tumor. Sí. ok, buenísimo. Y la segunda es, mencionabas que biopsiar un tumor renal, pues cambias el estadio si lo biopsias. Así ¿Te has es. explicado cómo funciona? ¿Por qué estarías cambiando el estadio si lo biopsias? Porque todo tumor, porque estás rompiendo cuando tú biopsias un tumor, estás rompiendo su cápsula. Ujú. Entonces, cuando tú vas a biopsiarlo, pues lo haces guiado por ultrasonido y vas viendo dónde está el tumor y entras, aunque sea con la aguja, aunque sea con el punch, o sea, con lo que le estés haciendo, o incluso abierto, tú estás abriendo la cápsula de ese riñón y estás llegando al tumor y estás sacando esa aguja. Entonces, esas células malignas pueden diseminar ese retroperitoneo. Y cuando el retroperitoneo está diseminado, estás prácticamente en un estadio 3. Dicho lo Ya, anterior, si tienes un paciente que tiene un tumor renal, que está en la edad de un tumor de Wilms, que por imagen parece tumor de Wilms, que todo es para tumor de Wilms, pues muy fácil. Como de acuerdo. cirujano, ¿qué dices? ¿Lo puedo operar o no lo puedo operar? Oye, ¿sabes qué? Lo puedo operar, no necesito una biopsia, me voy de fondo y lo quito. O ¿sabes qué? No lo puedo operar porque está muy grande, pero parece Wilms, está en la edad de Wilms, por imagen, dale quimioterapia, ¿no? Claro, ¿Por qué lo voy a biopsiar? A lo mejor es un Wilms estadio 2 muy grande, pero está en estadio 2. ¿Por qué lo voy a biopsiar y aumentarle el riesgo de hacerlo estadio 3 biopsiándolo? Ahora, ¿cuáles sí biopsio como cirujano oncólogo? ¿Cuáles sí ameritan biopsia? Tumores renales bilaterales, tumores renales que se salgan de la edad. ¿Sabes qué? Tengo un niño de 10 años con un tumor muy grande que no sé bien si puede ser un Wilms o puede ser un carcinoma, puede ser uno de células claras, pero no es resecable. Es más, si se sale de la edad y es resecable, yo recomendaría quitarlo. Ni siquiera te metes a biopsiarlo, quítalo, completito, ujú, cápsula íntegra. Ahora es un tumor gigante que aparte tiene lesiones metastásicas y se sale del grupo de edad, pues a lo mejor valdría la pena, pues ya está diseminado, ¿no? Pues a lo mejor valdría la pena biopsiarlo, pero no siempre. Es parecido también con el hepatoblastoma y es muy controvertida esta decisión. Pues ya no biopsiamos todos los hepatoblastomas. Eso yo ahorita que llegué a la raza, ya tuvimos algunos casos que no se biopsiaron. Pues hablé con los oncólogos, ¿sabes? No todos tienen necesidad. Oye, el niño tiene 10 meses, tiene alfa-fetoproteína elevada, tiene un tumor en el óvulo derecho del hígado, pues va a ser un hepatoblastoma, ¿no? ¿Para qué le voy a agregar la morbilidad de biopsiarlo? Aunque ya tenemos formas muy seguras de biopsiar, pero ¿para qué te lo voy a biopsiar y le voy a agregar un riesgo, ¿no? Pues vamos a darle quimioterapia si la necesita, no claro, para hepatoblastoma. claro, claro. Ok, ok, perfecto. Sí. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera comentar algo? Creo que hoy están más tímidos de lo habitual. Sí. Pero, pero bueno, pues la verdad es que fue una excelente plática. Muchísimas gracias.
Pablo, y lo vamos a subir al canal Claro que sí. y, pues espero que puedas venir en otra ocasión Ah, para las ver, que me inviten, ahí estaré. ¿eh? Va que va. Bueno, Muchas aquí terminamos la grabación. gracias. Perfecto.